Hola a todos, les damos la bienvenida a otro podcast de Jóvenes en Cristo. El día de hoy nos acompaña Fernanda y Josué. Fernanda, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo has estado? ¿Todo tranquilo? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo estás? Pues bien, Kevin, ¿qué te cuento? Cansadita por el trabajo, la escuela, muchas cosas. Sí, todos esos deberes. ¿Y tú, Josué, cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Con todo el ánimo. Con todo el ánimo, a darle. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a platicarles sobre la pasión de Jesús por ti. ¿Qué fue lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz? Un tema muy importante donde veremos la importancia que Jesús tuvo en este acontecimiento para nuestras vidas y lo vamos a analizar poco a poco. Vamos a ver cómo Isaías, un profeta del Antiguo Testamento, que 700 años antes del nacimiento de Jesús, tuvo una visión acerca de un hombre, que este hombre era el Mesías. Lo que Isaías vio no encajaba con un concepto tradicional que ellos tenían acerca de lo que debería de ser o lo que ellos creían un Mesías, sino que Isaías no vio un hombre vestido de ropas reales o cargando una espada en su mano, sino lo que Isaías vio fue un hombre desnudo, maltratado y herido, que cargaba con un trozo de madera. E Isaías, sin entenderlo, vio a Jesús. Y lo que vio lo describe incluso en uno de los pasajes más famosos de la Biblia, que es Isaías 53, de 3 al 7, que menciona despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, y así va explicando todo lo que él vio y todo lo referente a esto. Entonces, quizás él no entendió completamente lo que vio, pero lo que vio lo describió como un cordero que es llevado al matadero. Sí, así es. Esa es toda la escena de la crucifixión, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué les parece, chicos, si para nuestra audiencia relatamos la historia desde el Getsemaní hasta que Dios asciende, hasta que Jesús asciende a los cielos, ¿no? Sí, claro, pues hay que iniciar desde el principio. Para poder crear ese panorama, ¿no? Y que todos pues estemos en el mismo canal, ¿verdad? De lo que estamos hablando, porque vamos a hablar de eso. Para que se entienda todo ese asunto. Sí, ok. Pues, ¿qué es esto? ¿Qué pasó en el Getsemaní? Veamos un poco a detalle. Acontecimientos generales. Hay un montón de puntos muy importantes, pero por cuestiones de tiempo. Pues vámonos por los más relevantes, ¿no? Los más, importantes. Los más significativos. En el Getsemaní se nos muestra que Jesús está con sus discípulos, pero son los discípulos más cercanos, los que de verdad están con él, con un compromiso. Los 12, serio. ¿No? Los 12. Puede ser que haya incluso algunos más entre ellos, pero están los 12 a fuerzas. A fuerzas. No se menciona si hay más o no, pero ahí están. Sí. ¿Verdad? Están con ellos, pero se lleva ahora sí, del montoncillo ese de los íntimos a unos que son más íntimos, ¿verdad? Que creo que era Pedro, era Juan y se me está escapando otro. Pero era hermano de Juan. Era hermano de Juan. Se van un poco más aparte. Y a ellos, a los amigos, es de los que a Jesús les dice, ¿saben qué? Me siento muy mal, ¿verdad? Me siento morir. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía que estos eran los últimos momentos. Pero aquí vemos que él se muestra tal cual es ante sus discípulos. Así es. ¿Verdad? Aquí lo que podemos ver en el Getsemaní es al Dios humanado. Así de simple. Porque se aparta Jesús, empieza a orar, ¿verdad? Y lo que ora, en pocas palabras, le está pidiendo a Dios, si se puede, Señor mío, pasar esta copa de mí, o sea, no tener que beberla, no tener que sufrir todo esto. Si hay otro camino, pues dámelo. Dámelo para no tener que hacer esto. Pero, y algo muy importante aquí, Jesús dice, pero sea tu voluntad. ¿Verdad? Si este es el camino, te obedezco, Señor. Eso es lo que le está diciendo Jesús al Padre. Sí, pero lo que no debemos de olvidar es que estamos diciendo que Dios se hizo hombre, literalmente. Un hombre con todo lo que conlleva, con miedos, Exactamente. Con todo esto. Entonces es comprensible que Jesús en ese momento sintiera el miedo cuando ya estaba a tan poco tiempo de sufrir todo este vario que él sabía que iba a sufrir. No, a ver, yo aquí sí quiero aclarar algo. Muchos dicen que Jesús tenía miedo. Y muy bien, el punto estuvo bien tomado. Pero, pues sí, se puede tener miedo a la tortura física que iba a experimentar Jesús. Pero quiero aclarar algo. Jesús no era ningún cobarde. No hay duda. Jesús, dicen que tenía Jesús miedo a la tortura física, pero no, Jesús no era ningún cobarde. Escúchenme. A ver,
Muchas veces intentaron apedrearlo y él se mantuvo firme. Le amenazaron de muerte incontables veces y no titubeó ninguna. Pero a ver, ahora estaba temblando de miedo. ¿Pero por qué estaba temblando de miedo? Es algo que hay que aclarar mucho, porque no era miedo a la tortura, no era miedo a lo que le iba a pasar físicamente. Lo que le daba miedo no era la corona de espinas, ni los esclavos atravesando sus muñecas, ni los latigazos desgarrando su piel. Lo que le daba un auténtico terror era que perdería su comunión con el Padre. Exactamente. Y aquí es donde pasa, y lo que tú mencionaste, es que Jesús hizo una oración muy poco comprendida, donde nos dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué significa esta copa? ¿Qué significa la copa? Es para nosotros difícil entender esto, porque no tenemos mucho conocimiento de esto, pero la copa, siempre que era nombrada en el Antiguo Testamento, hacía referencia a la copa de la ira de Dios. Sí. Que gota a gota se estaba llenando para que el día del juicio final dársela a beber a todas las naciones. Sí, o sea, estamos hablando de la copa que le pertenece al hombre, ¿no? Sí, o sea, tan solo imagínate toda la furia de Dios condensada en una sola copa. Y escúchame, no te estoy hablando de algo ligerito, así tranquilo. Sí, te estoy hablando de la furia extrema de Dios en contra del cáncer del pecado, en contra de todo lo que se revela a la ley que él estableció, en contra de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción, desde aquellos que han matado a cientos de personas hasta aquellos que han hecho un solo comentario, por este caso, no sé, racista. Imagínate, toda su furia metida en una copa. Y esto era lo que le estaba ofreciendo a Dios, a Jesús en este caso. Y esto era parte de ese terror que él estaba experimentando sobre el: me voy a alejar de Dios. O sea, imagínate. Sí, tú lo explicaste muy bien. Ese era el temor de Jesús. Por primera vez en la eternidad y las eternidades, el Hijo se iba a separar por unos momentos del Padre. Sí, porque incluso la Biblia nos menciona que cuando Jesús era niño tenía esa comunión con Dios, que él hacía comentarios que las personas quizás no entendían, pero que para él era perfectamente entendido, que tenía esa comunión, esa una conexión, amistad, ¿no? Con su Padre. Sí, entonces, en ese punto es cuando él se va a alejar de él, y no porque él haya hecho algo malo o porque él haya pecado, sino porque iba a tomar esa ira que era para los hombres. Exactamente, porque en Jesús, sobre Jesús, iban a ir todos los pecados de la humanidad, pasados, todos presentes, futuros. Y ahora imagínate, esa copa contenía toda la furia de Dios repartida para la humanidad, y le tocó a Jesús solo. Concentrada. Y para él solito. Sí, es eso. Sí. Y aquí pues ya entra una parte pues interesante. No sabemos cómo fue aquella conversación que Dios tuvo con Jesús, que Jesús tuvo con Dios, pero aquí ya entra algo que me la puedo imaginar así. Escuchen, me la puedo imaginar, quiero que queden, no vayan a decir que el Kevin anda diciendo que ya, no. O sea, me la puedo imaginar como Jesús, imagínate Dios hablándole a Jesús. Jesús, ¿tú sabes cuánto amo a Fernanda? Pero Fernanda es mala. O sea, todos sabemos que todos cometemos pecados, entonces por lo tanto nosotros tenemos pecados. Entonces él, refiriéndose a Fernanda: tú sabes que ella merece beber de la copa de mi ira, de mi juicio. Pero Jesús, yo le amo tanto a Fernanda. Tú sabes bien cuánto amo a Fernanda. Si tan solo tú bebieres de esta copa en su lugar, en el lugar de Fernanda, y te castigara a ti, así pudiese perdonarla a ella. Sí, y quizás también el nombre de Josué fue ahí pronunciado en ese huerto. Y ahí Dios también comentándole a Jesús: Jesús, tú sabes cuánto amo a Josué, pero él es malo. Me gustaría relacionarme con él, con Josué. Tengo tantas cosas que hacer con él, pero en su transgresión, por su pecado, él ha puesto una barrera y él merece beber de esta copa de mi ira. Pero Jesús, si tú bebieses en el lugar de Josué, yo podría castigarte a ti y podría perdonarlo a él. Y Jesús decía: Padre, no hay otra manera. Y fue aquí
donde Jesús tuvo una relación perfecta con Dios toda la eternidad. Él era el amado Hijo de Dios, pero ahora el Padre le estaba ofreciendo el castigo de todos nosotros. Imagínate, tu castigo, mi castigo, tu otro castigo, el del vecino. O sea, todos los castigos de la humanidad ahora se los estaba ofreciendo a su Hijo. Y si algo que no había experimentado Jesús era el castigo de su Padre. Y aquí es cuando Dios le empieza a proponer esto. Y Jesús hizo algo que cambió totalmente desde ahí la historia de toda la humanidad. Hizo un intercambio y dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y fue ahí donde tomó la copa. Entonces, ahí comenzó el proceso de sacrificio de este cordero. Él se puso de pie. Y un hombre con el cual ya había convivido 3 años completos, que le había amado, se acercó a él, le dio un beso en la mejilla y lo traicionó. Y todos sabemos quién es, ¿no? Sí, claro. Judas. Sí, vemos cómo esta historia no es tan abarcada, el Getsemaní, a veces incluso se deja volar de lado, sí, pero vemos cómo es aquí donde empieza ese proceso de sacrificio del Cordero. Así es. Pues ya lo que continúa después del Getsemaní son pues los juicios, ¿no? Los juicios que el hombre hace en contra de Jesús. Lo que se puede identificar de los juicios es que hubo un juicio religioso y un juicio político. Representa los dos grandes poderes del mundo. Sí, porque vemos que realmente Jesús lo que estaba haciendo era atraer gente de todas partes. Todo el mundo se asombraba cuando lo veía. A pesar de que, como dijo Kevin, no era un caballero que venía montado en un grande caballo y que con espada, ropas reales, una o cosas espada así, de sí. fuego. Pero sus palabras, exacto, sus palabras. Simplemente por ser él, llamaba gente. La gente se acercaba, tenía esa curiosidad de conocer a ese Jesús que de lo que tanto hablaban. Sí, y vemos cómo principalmente los fariseos, como mencionaste, que se divide ahora el juicio entre dos... En los dos poderes, dos sí, poderes, porque recuerden, siempre ha sido así. En cualquier país hay un poder religioso, claro, ¿verdad? Y se ayuda mucho del poder político y el poder político del poder religioso. Ellos dos mantienen, en pocas palabras, el control. el orden. Así la historia lo enseña, no es nada de ¿cómo se dice? De conspiraciones. Eso es historia. Sí, vemos cómo ya terminando esto que Judas le da el beso a Jesús, vemos cómo es ya llevado delante del concilio de los fariseos. Aquellos que se decían ser representantes de Dios, ahora tenían a Dios mismo delante de ellos. Y no lo reconocían. Y no le reconocieron, siendo que ellos eran los representantes de Jesús. Los conocedores de la ley. Exactamente. Y todavía vemos que Jesús hacía algo y lo cuestionaban. Le decían que por qué, que estaba mal. Y luego, o sea, lo increíble de todo esto es, le preguntaban, ¿eres tú el Dios? Y Jesús decía, yo soy. O sea, confirmaba la pregunta. No le creían. O sea, ¿por qué preguntas algo si no estás dispuesto a afrontar la verdad? Pero de eso, como la especie de berrinches que se rompían las vestiduras. Pero vemos algo interesante aquí, que a pesar de todo lo que le decían, Jesús no se doblegó y le respondió. Sí, sí. Tú lo has dicho, yo soy. Y vemos que él permitía que mintieran sobre él, porque, o sea, todo lo que lo estaban acusando era realmente una mentira. Y él no se defendió, simplemente lo afrontó. Sí, nos dice la Biblia que uno lo abofeteó, le echaron al suelo, le pusieron una capucha. Y esto, o sea, lo dice la Biblia, o sea, no sé, no me lo estoy inventando, lo dice literalmente ahí. Y le gritaban, vamos, profetiza, ahora dime quién te ha golpeado. Y le escupían en el rostro. Y estamos hablando de sumo sacerdote, del montón de sacerdotes que había, y de los fariseos y de los escribas. Todos los que encabezaban el poder religioso, los que debieron de haber reconocido al Cristo, no lo hicieron. Bien dice la Biblia, la gran sabiduría, el gran conocimiento del Cristo se los dio a los más humildes. Porque vemos quiénes eran sus seguidores más fieles. Sí. Un pescador. Pecadores. Sí. Así como la Biblia menciona, ¿no? Aquellos pecadores. Pero aquí vemos la grandeza de Dios, que Dios no se acercó a las personas que ostentaban el poder de la época. Y que supuestamente estaban limpios. Ajá. Porque no tenían nada de buenos. No había nada de santidad, pura corrupción. Sí. Pero se creían buenos. O sea, era un título y nada más. Jesús ya ve que mencionaba, ¿no? De que yo vengo al enfermo.
O sea que estas personas creían que el pecado no los afectaba. Estaban engañados. Pues retomando la historia, vemos cómo el creador del universo, que con tanto detalle había creado a la humanidad, ahora estaba siendo escupido por aquellos seres que amaba tanto. Y continuando con la misma historia, nos dice que tortura no terminó allí. Nos dice la Biblia que lo llevaron ante Pilato para ahora sí aplacar la furia del pueblo. Y lo ataron las manos, le pusieron sobre un poste y nos dice que le desnudaron la espalda y le tomaron un látigo, que este látigo se llamaba el flagelo. Hablando de Pilato, fueron dos personas de que representaban al Estado que enjuiciaron a Jesús, que uno fue Herodes y otro fue Pilato. Herodes, sí. Pero para no hacerlo largo, ¿verdad? En pocas palabras, el que tuvo la última decisión sí, fue Pilato. Lo curioso es que Pilato, por más que indagó, por más que pues juzgó, su veredicto fue: este hombre no ha hecho nada malo. Es justo, inocente, sí, o sea, nos dice que no encontraba mancha, por más que quiso, como mencionas. Exactamente, y no le iba a encontrar, estamos hablando de Jesús. De Jesús, sí. Claro. ¿Verdad? ¿Qué hizo Pilato para no tener problema con la gente? Porque les llevé la contraria. Pues pan y circo, dice el dicho, claro. ¿no? Hay que tener al pueblo contento. Les doy lo que quieren. Si quieren a Jesús muerto, pues así es. Pero es se que lava las manos, ¿no? Dice, ¿no? Que sí, claro. él se lava enfrente de todos, se lava las manos como diciendo: yo aquí ya no tengo... nada, ustedes son los que lo están crucificando prácticamente. Exactamente. O los que lo están condenando más bien. Pero aquí vemos que, por ejemplo, esas personas que clamaban la muerte de Jesús fueron personas que quizás pudieron haber visto sus milagros y que aún así lo exigían. Qué incongruencia, ¿no? Porque la Biblia nos relata que antes de todo eso, pocos días antes de todo eso, fue la entrada triunfal. Sí. Todos aclamaban, todos, pues sí, o sea, estaban a favor de Jesús. Lo veían como el Cristo, pero como Kevin ha mencionado, ¡oh sorpresa! El Cristo que vieron era el Cristo de Isaías. No era el que esperaban. No era el que estaban esperando. Sí, lo que esperaban más bien era como un yugo romano, quitarles ese yugo romano. Es que de alguna manera se crearon su propio Cristo. Sí, lo que ellos querían y necesitaban. Lo que me convenía a mí, lo que necesitábamos. Como que es algo que solemos hacer, idealizamos las cosas. Y la verdad, el pueblo judío estaba viendo las cosas en un nivel bajo. ¿Por qué digo esto? Porque ellos solo querían ser liberados del yugo de los romanos. De un yugo humano. Cuando Dios nos estaba ofreciendo la solución al más grande problema de la humanidad. El pecado. ¿Sí? Vemos como... O sea, Dios pensando en enorme magnitud y el hombre fijándose en lo pequeño. Entonces vemos cómo después de todo esto levantaron a Jesús y lo llevaron con los romanos, 600 romanos aburridos, ahora que se van a divertir con Jesús. Y nos dice que despreciado por todo el sistema religioso, como ya hablamos, ahora por el sistema de gobierno. Y dice que para burlarse de él tomaron unos espinos y le hicieron una corona. Y no eran espinos pequeños, sino que eran grandes y profundos. Entonces le hicieron una corona que le pusieron en la cabeza y la presionaron con tanta fuerza que una vez más escurría sangre. Entonces vemos cómo 600 romanos están aburridos, se burlaban de él, gritándole: ¡Ave el rey de los judíos! Golpeándolo, nos mencionan que lo golpeaban en esta parte. Entonces es algo que no debemos de ver de una manera ajena. Exactamente. Aquí algo muy importante es que no es así de: ¡ay, qué pasados de lanza fueron los romanos! Se mancharon los fariseos, se mancharon, no. Los judíos, ¿no? Porque ya no estamos tomando la parte que nos toca. Y acordémonos que la furia de Dios era por lo pasado, por lo que estaba pasando y por lo que iba a venir, que ya es lo de nosotros. Exactamente. Entonces, la Biblia es clara y enseña: por cada tortura, cada burla, en un trasfondo espiritual, estabas tú ahí, porque tus pecados estaban ahí concentrándose, produciendo esa burla, produciendo esa tortura, produciendo esa maldad en contra de Jesús. Y porque a fin de cuentas estamos disfrutando de esos beneficios que la muerte de Jesús nos dio, porque a lo mejor sí murió
hace bastante tiempo, pero fue tan perfecto el sacrificio que él hizo que incluso a nosotros nos está alcanzando y a generaciones que vienen todavía. A todo lo va a alcanzar. Sí, incluso hay una canción que ahorita recuerdo que iba... ¿Cómo iba? Decía, también yo estaba ahí, entre la multitud. Yo fui quien te azotó, el que se burló. O sea, también no es algo ajeno todo esto que pasó. No solo los judíos, esta gente que abuchaba. ¿Sí es abuchaba? Abuchear, gracias. Que no solo ofendía a Dios, o sea, no es algo ajeno, ¿eh? También toma parte de nosotros. También nosotros, de cierta manera, con nuestro estilo de vida, poco a poco somos los que le están lanzando piedras, quien se está burlando de él. O peor, o sea, si no lo quieres ver en el sentido espiritual, de que también estuvimos ahí, actualmente, si tú rechazas todo lo que Jesús hizo, eso es una burla. Eso se llama pisotear la sangre de Cristo, ¿verdad? Y líbrenos de eso. Pues vemos, ¿no? Durante todo, desde el Getsemaní hasta este punto, todo lo que ha sufrido ya Jesús. Y estamos hablando de horas, porque más o menos todo inició en la noche y esto está en la mañana del siguiente día, pero en la madrugada, ¿verdad? En cuestión de horas. Fue como que muy poquito tiempo, pero muy significativo. Todo y cada paso. Chicos, nosotros les invitamos a leer. Eso es lo más importante. Toda la Biblia es para que conozcas a Cristo. Y en este momento se está revelando toda la misericordia de Dios. Que se viene manejando desde el Antiguo Testamento. Nosotros aquí lo estamos resumiendo, créanmelo, chicos. Superficial, como no tienen una idea. Estamos tocando los temas por encimita y ya. Ajá. Pero si ustedes quisieran estudiarlo, quisieran verlo a profundidad, entenderían por qué Juan 3:16 dice lo que dice. Y deja de entenderlo, Josué, realmente vivirlo. Exacto, ¿verdad? Ahora, solo nos estamos concentrando en lo físico, ¿verdad? Porque la copa de Dios la copa de Dios no significa tortura. O que tú y yo íbamos a ser pasados por lo mismo que Jesús está pasando. De hecho, Jesús aún no toma la copa. Está en camino a recibirla. Sí, apenas. ¿Verdad? Hay un trasfondo muy fuerte espiritual, ¿no? De lo que Jesús tuvo que hacer durante esos 3 días en la cruz. Y ahí de verdad estuvo la copa. Ahí sí él recibió todo ese, como ya lo explicamos, ¿no? Esa furia condensada. Yo lo llamaría más justicia. Porque en realidad, y quiero que quede claro, Dios no está haciendo una rabieta. No. De ninguna manera. Simplemente está dándonos lo que nos tocaba, pero no a nosotros, sino a quien tomó nuestro lugar. Está satisfaciendo la justicia, está cumpliendo la ley, todas las cláusulas de la ley, para cuando tú te presentes en el cielo, alguien te diga, él sigue siendo culpable. No. Lo que si sucediera, que lo dudo mucho, lo que tú vas a decir es no. Porque Cristo pagó. Cumplió todas las cláusulas en la ley. Yo soy limpio en Cristo Jesús. Y es que este sacrificio lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel lo que hacía era que pecaban y llevaban un cordero y con ese se limpiaban los pecados. Pero aquí vemos al cordero magnificado, al cordero perfecto. Al cordero de Dios. Exacto. Por eso es el nombre. Porque los otros animalitos que eran sacrificados eran los corderos del hombre. Un montón de corderitos intentando de alguna manera limpiar. Pero aquí ya es cuando estamos viendo el Cordero de Dios, uno solo, perfecto. Por eso los cristianos somos tan enfáticos en esto, ¿no? Cristo murió por todos una sola vez, para siempre fue perfecto. No necesitamos agregar nada más. Nada más. ¿Verdad? Eso es algo fundamental en los que creemos en las obras de Cristo. Sí, claro. Y pues bueno, chicos, van a ser detalles que después vamos a aclarar, como Dios es un Dios misericordioso, bondadoso, y sobre especialmente qué fue lo que pasó en ya la crucifixión y todo este trasfondo tan importante que es la crucifixión para cada uno de nosotros. El concepto de la propiciación. Sí, ¿verdad? sí, o sea, todo esto, o sea, va a ser algo que vamos a manejar, lamentablemente, en otro podcast.
Pero van a ver que va a valer la pena el esperarnos y el ver a más a detalle cada uno de estos puntos donde, ok, Dios es misericordioso y bondadoso, pero algo que no se nos debe olvidar es que Él es justo, como ya se mencionó anteriormente. Sí, claro, es un Dios de amor, pero no por ello deja de ser un Padre que nos va a impartir justicia. Exacto. Y es que son temas bastante largos y profundos que no se pueden sino dejar de tocar de esta manera con la seriedad que tiene que ser. Sí, y que pues no se pueden tocar así a la ligera, así que necesitamos más tiempo. Sí, yo no sé ustedes ahí escuchándonos a nosotros, pero no sé, aquí se siente como ese ponches, no sé cómo decirlo, pero se siente esa vibra, o sea, esa emoción sobre contar la historia de nuestro Dios. Pues es que estás contando la historia de tu héroe. Exacto. Eso, estás contando la historia de tu héroe, del que te salvó. Sí, es eso. Así que bueno, chicos, nos vemos en la siguiente. Ya saben, esto fue un podcast de Jóvenes en Cristo, la Iglesia Cristiana de Cortázar. Y claro, siempre los invitamos a que nos escriban, a que comenten, a que se suscriban. Y claro, si tienen alguna duda o tema que quieran que comentemos nosotros aquí en el podcast, siéntanse en la libertad de escribirnos. Y recuerden que pueden escuchar los distintos materiales que nosotros tenemos para ustedes aquí en la Iglesia Cristiana de Cortázar, que yo sé que todos ustedes la van a disfrutar. Ya saben, nuestro sitio web es www.iccortazar.com y nuestro Facebook www.facebook.com/iccortazar. En YouTube también pueden buscarnos como Jóvenes en Cristo y en SoundCloud como IC Cortázar. Yo me despido, soy Kevin Guerra, Fernanda Gasca, Josué Guerra, y nos estamos viendo la próxima. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.